La tarde caía sobre la Ciudad de México, con un cielo teñido de tonos anaranjados y violetas. El tráfico rugía en Paseo de la Reforma, mientras los claxones y las sirenas se mezclaban con el bullicio de una ciudad que nunca descansa. Entre la multitud, un hombre poderoso viajaba en silencio dentro de su camioneta blindada, Alejandro Ruiz, uno de los empresarios más influyentes del país. Ese día había decidido regresar antes de lo habitual a su mansión en las lomas de Chapultepec, un hogar majestuoso, con columnas de mármol, ventanales imponentes y jardines tan cuidados que parecían sacados de una postal europea. Alejandro, sin embargo, sentía un vacío extraño en su pecho, algo que ni el lujo ni los millones que había acumulado podían llenar. Mientras el chofer avanzaba por las avenidas arboladas, Alejandro repasaba mentalmente los contratos que debía cerrar y las inversiones que lo mantenían despierto por las noches. Su vida era un rompecabezas de cifras y negocios, y para él nada más importaba. Al menos eso era lo que quería creer. Al entrar a la casa, el silencio lo envolvió de inmediato. Estaba acostumbrado al bullicio de fiestas, reuniones y llamadas de socios, pero aquella calma tenía un peso distinto. Dejó el maletín sobre la mesa del vestíbulo y caminó lentamente hacia el pasillo principal cuando algo insólito ocurrió. Una voz, clara y firme, resonó en el aire. «Jesús está aquí. Cree y verás». Alejandro se detuvo de golpe. Sintió que la sangre se le helaba y miró a su alrededor, convencido de que alguien se había colado en su casa. Caminó unos pasos con el corazón desbocado, tratando de identificar el origen de aquellas palabras. Todo estaba vacío, salvo el eco persistente que parecía clavarse en su mente. Apretó los puños, intentando convencerse de que era imaginación suya, quizá cansancio acumulado tras semanas de trabajo sin descanso. Pero entonces escuchó un sonido familiar, la voz de su hijo, Emiliano, proveniente de la habitación del fondo. «Papá, ¿eres tú?», preguntó el niño con un tono suave, cargado de ilusión. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Emiliano llevaba 9 años confinado a una silla de ruedas. Nunca lo había escuchado hablar con tanta fuerza y determinación. Aquellas palabras, unidas a la misteriosa voz anterior, le provocaron un escalofrío imposible de ignorar. En ese instante, Alejandro sintió que su mundo comenzaba a tambalearse. Su vida construida sobre el dinero y el poder estaba a punto de enfrentarse a algo que no podía comprar ni controlar. Y aunque aún no lo sabía, esa tarde marcaría el inicio de la transformación más profunda de su existencia. Querido espectador, lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de riquezas y mansiones, sino el relato de cómo un hombre acostumbrado a tenerlo todo se enfrentó a lo único que jamás había entendido: la fe. Y antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación no solo tocará tu corazón, sino que podría cambiar la manera en la que miras la vida misma. Alejandro respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. El aire olía a incienso, un aroma que reconocía de las misas a las que Mariana, su esposa, solía asistir con devoción. Aquello lo incomodaba, pues él siempre había despreciado esos ritos que consideraba inútiles. Sin embargo, en ese momento, algo lo impulsó a seguir caminando hacia la voz de su hijo. Cada paso retumbaba en el pasillo como un recordatorio de que estaba cruzando un umbral invisible. Podía escuchar su propio corazón golpeando en el pecho, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Un miedo que no nacía de perder dinero o poder, sino de enfrentar lo desconocido. Al llegar frente a la puerta entreabierta de la habitación, dudó en entrar. Lo que escuchara o viera al cruzar ese umbral podría sacudir todo en lo que había creído hasta entonces. Cerró los ojos por un instante, respiró profundamente y empujó la puerta, sin sospechar que ese simple gesto lo conduciría a un destino que jamás hubiera imaginado. Las mañanas en la casa de los Ruiz comenzaban con un silencio que contrastaba con el bullicio de la ciudad. Alejandro se levantaba temprano, no para compartir el desayuno con su familia,
sino para revisar informes financieros y coordinar llamadas con inversionistas. En la mesa del comedor siempre había fruta fresca, jugos recién exprimidos y un banquete preparado por el chef personal. Sin embargo, rara vez alguien lo disfrutaba en compañía. Alejandro prefería tomar un café rápido y salir rumbo a su oficina en Santa Fe, donde pasaba la mayor parte del día rodeado de pantallas, asesores y números. Allí, en el corazón del distrito financiero más moderno del país, se sentía en su reino, un mundo de vidrios relucientes, relojes caros y decisiones millonarias. Su vida social era igualmente ostentosa. Cenas en Polanco, reuniones exclusivas en restaurantes como Pujol o Quintonil, fiestas interminables en casas de amigos empresarios. Siempre rodeado de gente, pero profundamente solo. El reconocimiento público y las fotografías en revistas de negocios alimentaban su ego, aunque por dentro sabía que nadie realmente lo conocía. En la mansión, la historia era distinta. Mariana, su esposa, una mujer de carácter dulce pero firme, había aprendido a ocultar sus frustraciones detrás de una sonrisa serena. Ella se encargaba de atender a su hijo Emiliano, un niño de apenas 9 años, que había crecido rodeado de cuidados médicos debido a su parálisis. Desde pequeño, Emiliano se desplazaba en silla de ruedas y aunque su espíritu era alegre, llevaba en sus ojos la nostalgia de los juegos que nunca pudo disfrutar. Mariana dedicaba horas enteras a leerle cuentos, acompañarlo en sus terapias y llenar de luz un hogar que, de otra manera, se sentiría frío. Solía pasar tardes enteras rezando en la capilla privada de la casa, confiando en que algún día sucedería un milagro. Alejandro, en cambio, consideraba esas prácticas una pérdida de tiempo. Mariana, deberías entender que lo que no puede la medicina no lo va a resolver ningún rezo, le decía él en tono cortante, mientras ajustaba el nudo de su corbata antes de salir. Ella, sin embargo, nunca dejaba de responder con calma. Lo que para ti es imposible, para Dios no lo es. Alejandro evitaba esas conversaciones porque lo incomodaban. Prefería refugiarse en la rutina y en la pantalla de su teléfono, donde siempre había un nuevo negocio que atender. Emiliano, consciente de la ausencia de su padre, solía preguntar: ¿por qué papá nunca se queda a jugar conmigo? Mariana se esforzaba en inventar excusas, pero en el fondo le dolía esa distancia. Alejandro veía a su hijo como alguien frágil, incapaz de cambiar su destino, y prefería no involucrarse demasiado para no cargar con esa angustia. Las habitaciones de la mansión estaban llenas de lujos: alfombras persas, lámparas importadas, obras de arte europeo. Sin embargo, lo que faltaba era la calidez de un hogar verdadero. Los trabajadores de servicio caminaban en silencio, cumpliendo sus tareas, sin interactuar demasiado. Era como vivir en un museo, todo brillante, pero sin vida. Por las noches, Alejandro solía encerrarse en su despacho con una copa de whisky caro, observando desde la ventana las luces de la ciudad. A pesar de todo lo que había logrado, la soledad lo alcanzaba como una sombra inevitable. Sabía que su riqueza lo mantenía en la cima, pero también lo había aislado de quienes más lo necesitaban. Esa contradicción lo perseguía en sueños. Un niño que lo llamaba entre risas, mientras él corría en una oficina interminable de paredes de vidrio, incapaz de detenerse. Al despertar sacudía la cabeza y se convencía de que eran tonterías. La vida de Alejandro era un triunfo hacia afuera, pero un fracaso silencioso hacia adentro. Ni los aplausos de los empresarios ni los artículos en revistas podían llenar el vacío que lo consumía en soledad. Aún no lo sabía, pero esa misma grieta en su corazón sería la puerta por donde la fe intentaría entrar. Las noches en la casa de los Ruiz se volvían escenario de discusiones silenciosas, donde la fe de Mariana chocaba con el escepticismo de Alejandro. Ella encendía veladoras frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, colocada en una repisa junto a flores frescas. Se arrodillaba en silencio, rezando por la salud de su hijo, mientras Alejandro observaba desde el pasillo con gesto de impaciencia. «Mariana, ¿cuántas veces más vas a hacer lo mismo?
Preguntó un día, cruzado de brazos. El niño necesita doctores, no plegarias. Ella giró el rostro hacia él, con una serenidad que lo desarmaba. Los doctores hacen lo que pueden, pero hay cosas que solo Dios puede cambiar. Alejandro soltó una risa breve, cargada de ironía. ¿De verdad crees que alguien allá arriba va a mover un dedo por nosotros? Todo lo que tenemos lo conseguí trabajando, no rezando. El rostro de Mariana reflejaba tristeza, pero también determinación. Y aún así, Alejandro, con todo lo que conseguiste, seguimos vacíos. Tú no lo ves, pero tu hijo necesita más de ti que de todo el dinero del mundo. Esas palabras lo golpearon con fuerza, aunque no lo admitió. Prefería convencerse de que su distancia era una forma de protección. Si no se involucraba demasiado, el dolor de la enfermedad de Emiliano sería más fácil de soportar. Durante las reuniones familiares, el contraste se hacía evidente. En las fiestas patronales de su barrio natal en Puebla, cuando visitaban a los abuelos de Mariana, todos los vecinos participaban con entusiasmo en procesiones, rezos y cantos. Alejandro, en cambio, se quedaba en un rincón, revisando su teléfono o criticando las costumbres. «No entiendo cómo pueden perder el tiempo con esto», murmuraba mientras veía pasar a la gente con flores y estandartes de la Virgen. «Ellos no pierden el tiempo, lo ganan», le respondía Mariana sin levantar la voz. «Al menos aquí sienten esperanza». Ese concepto le resultaba ajeno. Para él, la esperanza era un lujo de los débiles. Lo único que daba resultados era el esfuerzo, la disciplina y la inteligencia financiera. Pero en la intimidad de su despacho, la duda lo perseguía. A veces, cuando veía a Emiliano dormido, con su pequeño cuerpo inmóvil sobre la cama, sentía un vacío insoportable. Le costaba aceptar que ni su fortuna ni sus influencias podían cambiar ese destino. Una tarde, mientras revisaba documentos, Emiliano le habló desde su silla de ruedas. «Papá, ¿por qué Dios no me deja caminar?» Alejandro se quedó paralizado, con la pluma en la mano. No sabía qué responder. Tragó saliva y dijo con voz áspera: «Porque Dios no tiene nada que ver con eso, hijo. Son cosas de la vida». El niño lo miró con inocencia y contestó: «Mamá dice que Jesús sí puede ayudarme». Ese comentario lo perturbó más de lo que quiso admitir. Cerró el portafolio de golpe y se levantó, murmurando que tenía una junta importante. En realidad, huía de una conversación para la que no tenía respuestas. Cada vez que Mariana mencionaba la fe, Alejandro se sentía acorralado. Era como si le hablaran en un idioma desconocido, uno que despertaba una incomodidad que prefería sepultar bajo contratos, inversiones y copas de whisky. Sin embargo, en su interior, comenzaba a formarse una grieta. Ya no podía ignorar del todo la certeza con la que su esposa hablaba, ni la inocente convicción de su hijo. La idea de que hubiera algo más allá de su control lo asustaba, pero también lo atraía en secreto. Ese era el verdadero conflicto. El millonario que había aprendido a confiar solo en sí mismo empezaba a sentir que, tal vez, no tenía todas las respuestas. Y esa posibilidad lo inquietaba más que cualquier negociación perdida. Lo que Alejandro no sabía era que aquella tensión entre la fe de su esposa y su incredulidad estaba a punto de ponerlo frente a una verdad imposible de evadir. Una verdad que lo obligaría a decidir quién era en realidad. Las mañanas de Emiliano estaban marcadas por la rutina de terapias, medicamentos y consultas. El cuarto del niño estaba lleno de juguetes que apenas podía usar, libros de cuentos y aparatos médicos. Aunque la familia podía pagar los mejores especialistas en hospitales privados como Médica Sur y Ángeles Interlomas, el diagnóstico siempre era el mismo. Su condición no tenía cura conocida. Un médico de cabellos grises, con años de experiencia, se lo dijo a Alejandro y Mariana en una fría sala de consulta. «Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Los avances de la ciencia son grandes, pero en este caso no podemos prometerle que su hijo camine algún día». Mariana bajó la mirada, apretando fuerte la mano de su hijo. Alejandro, en cambio, se puso rígido, como si al endurecerse pudiera ocultar el dolor.
«Entonces, ¿qué nos queda?», preguntó con voz seca. «Seguir con terapias para mejorar su calidad de vida», respondió el doctor, «y darle todo el apoyo emocional posible». Alejandro salió del consultorio con el rostro impenetrable, pero por dentro se sentía derrotado. Lo acompañaba una frustración inmensa, como si el dinero que tanto había acumulado fuera inútil frente a la fragilidad de su hijo. Mariana, en cambio, salió con lágrimas en los ojos, murmurando en voz baja: «Dios tiene la última palabra». Ese contraste entre ambos se volvió cada vez más evidente. Ella, con fe renovada, buscaba en la oración una salida. Él, en cambio, huía hacia sus negocios, convencido de que la única forma de no colapsar era ignorar lo que no podía controlar. En la mansión, Emiliano pasaba horas mirando por la ventana, viendo a otros niños correr por la calle o andar en bicicleta. Una tarde, preguntó con la inocencia de su edad: «Mamá, ¿por qué yo no puedo ser como ellos?». Mariana lo abrazó con fuerza, acariciándole el cabello. «Porque tú tienes una misión especial, hijo. Y aunque ahora no lo entiendas, Jesús nunca te deja solo». Alejandro, que escuchaba desde la puerta, se sintió desgarrado. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta y subió al despacho. Allí, con una copa de whisky en la mano, trató de ahogar la voz de su conciencia. Las noches eran aún más difíciles. Emiliano sufría dolores en las piernas que lo despertaban llorando. Mariana lo consolaba con canciones de cuna y rezos, mientras Alejandro caminaba de un lado a otro, sintiéndose impotente. «No soporto verlo así», exclamó una madrugada, con los ojos rojos por el cansancio. «¿De qué sirven los millones si no puedo darle una vida normal?». Mariana lo miró con ternura, aunque agotada. «El dinero no lo es todo, Alejandro. Tienes que creer». «¡Basta con esa palabra!», gritó él golpeando la mesa. «Creer no lo va a hacer caminar». Un silencio pesado cayó entre ellos. Emiliano, con lágrimas aún en las mejillas, tomó la mano de su padre. «Papá, aunque yo no pueda caminar, ¿me quieres igual?». Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero no supo qué responder. Se limitó a acariciar la cabeza de su hijo y salir de la habitación con pasos apresurados. Mientras tanto, Mariana encontraba fuerzas en la Basílica de Guadalupe, donde acudía con frecuencia. Allí se mezclaba con miles de fieles que llegaban de todas partes del país, cargando veladoras, flores y promesas. Frente a la imagen de la Virgen, derramaba lágrimas y suplicaba: «Madre mía, intercede por mi hijo, no permitas que pierda la esperanza». Alejandro, por su parte, se hundía cada vez más en el trabajo. Pasaba horas en reuniones, viajes y negociaciones, como si la distancia lo protegiera del dolor. Pero la verdad era que en cada firma de contrato, en cada aplauso de socios, lo perseguía la imagen de Emiliano con los ojos llenos de preguntas sin respuesta. El contraste en la familia era evidente. Mariana se aferraba a la fe, Emiliano a la ilusión y Alejandro a la frialdad de los números. Sin embargo, esa muralla que había levantado para no sentir estaba empezando a agrietarse. Porque no hay negocio que calme el llanto de un hijo, ni poder que silencie el vacío de un hogar que sufre en silencio. El viaje a Monterrey había sido un fracaso para Alejandro. Un contrato que parecía seguro se había desplomado en el último momento y la rabia lo consumía mientras el avión regresaba a la Ciudad de México. Durante todo el vuelo, pensó en la humillación de tener que explicar a sus socios la pérdida de una oportunidad millonaria. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que debía volver a casa cuanto antes, como si una fuerza invisible lo empujara en esa dirección. Al llegar a su mansión en Las Lomas, el reloj marcaba las 7 de la tarde. El ambiente estaba en calma, apenas iluminado por las luces cálidas de los pasillos. Normalmente, a esa hora seguía en la oficina o en algún restaurante de lujo, así que su llegada inesperada tomó a todos por sorpresa. Dejó el maletín sobre la mesa de mármol y comenzó a caminar sin rumbo fijo por el corredor principal, con la mente todavía atormentada por los negocios fallidos. Fue entonces cuando escuchó algo imposible de ignorar,
Una voz clara y profunda resonó en el aire como si brotara de las paredes mismas de la casa. Jesús está aquí. Cree y verás. Alejandro se detuvo de golpe. El corazón comenzó a latirle con violencia y miró hacia todos lados con los ojos desorbitados. La mansión estaba vacía, salvo por el silencio que siguió a aquella frase. Pensó que alguien había entrado sin permiso. Su primera reacción fue la incredulidad. Tal vez era un truco de su mente cansada. Pero no, había sido demasiado real. Caminó con pasos firmes hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. El eco de la voz seguía retumbando en su cabeza, mezclado con una sensación que no podía explicar. Miedo, desconcierto y algo que parecía esperanza. Cada rincón de la casa le parecía más oscuro, como si el ambiente hubiera cambiado de repente. De pronto, escuchó una segunda voz, esta vez más cercana y familiar. «Papá, ¿eres tú?» Era Emiliano. La voz de su hijo, que normalmente sonaba débil, tenía ahora un tono distinto, cargado de ilusión. Alejandro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Caminó con rapidez hasta llegar a la puerta entreabierta de la habitación del niño. Antes de entrar, se detuvo y contuvo la respiración. Desde dentro se escuchaba el murmullo de Mariana rezando en voz baja. «Señor, no nos abandones», susurraba ella con fervor. «Tú tienes el poder de cambiar lo que la ciencia no puede». Alejandro empujó suavemente la puerta y lo que vio lo dejó inmóvil. Emiliano estaba sentado en su cama, con las manos juntas como si también rezara. Sus ojos brillaban con una fuerza que Alejandro nunca le había visto. «Papá, escuché a Jesús», dijo el niño con una sonrisa tímida. «Me dijo que pronto podré caminar». El empresario sintió que las piernas le temblaban. El aire se volvió pesado, como si no pudiera respirar con normalidad. Miró a Mariana buscando una explicación, pero ella estaba llorando de emoción, con la certeza de que algo extraordinario estaba sucediendo. «Esto no puede ser real», murmuró Alejandro, llevándose una mano a la frente. «¿Qué está pasando aquí?» Mariana lo miró con firmeza, sin apartar la vista de su hijo. «Está pasando lo que siempre supe. Dios nos escucha, aunque tú no quieras creerlo». El silencio volvió a llenar la habitación, roto únicamente por el latido acelerado del propio Alejandro. Por primera vez en años, el millonario que se sentía dueño de todo, descubría que había algo mucho más grande que él, algo que escapaba a su control y que lo obligaba a cuestionarse todo lo que había defendido hasta ese día. Ese instante marcaría el inicio de un misterio que no podría evadir, aunque lo intentara, porque lo que había escuchado no era un simple eco, era una promesa que lo perseguiría a partir de entonces. Alejandro permanecía en la puerta de la habitación, incapaz de dar un paso más. El eco de aquella voz seguía golpeando en su cabeza, mientras su hijo lo miraba con los ojos encendidos de emoción. Mariana, con las manos unidas, no dejaba de llorar y repetir en silencio palabras de gratitud. «Papá», dijo Emiliano suavemente. «Sentí algo en mis piernas». Alejandro frunció el ceño, pensando que era producto de la imaginación. Pero entonces, con un esfuerzo evidente, el niño movió apenas los dedos de su pie derecho. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que Mariana soltara un grito ahogado y se arrodillara frente a él. «¿Lo viste, Alejandro? ¿Lo viste?», exclamó ella, con lágrimas recorriendo su rostro. «Nuestro hijo movió el pie». Él se acercó lentamente, como si temiera comprobarlo con sus propios ojos. La respiración se le agitaba, y al inclinarse vio con claridad el movimiento. Emiliano intentó otra vez, y esta vez logró agitar ligeramente los dedos de ambos pies. Alejandro dio un paso atrás, con el corazón desbocado. «No, no puede ser. Esto es un truco. Tal vez un espasmo, algo normal en su condición». Mariana lo miró con incredulidad. «¿Un espasmo? Alejandro, lo estamos viendo, es un milagro». El niño levantó la mirada, buscando la aprobación de su padre. «Papá, ¿me viste? Pude hacerlo. Jesús me dijo que lo intentara y funcionó».
Esas palabras lo atravesaron como un rayo. Alejandro quería creer que había una explicación médica, pero la alegría en el rostro de Emiliano lo desarmaba. Era imposible ignorar la pureza de su fe. «Hijo», balbuceó intentando recuperar la calma. «Tal vez fue solo un impulso del cuerpo. No te emociones demasiado». «No», respondió el niño con una seguridad inesperada. «Yo sé lo que sentí. Fue real». Mariana lo abrazó fuerte, mientras seguía llorando. Alejandro, en cambio, sintió un nudo en el estómago. Su mente analítica buscaba una respuesta lógica, pero su corazón latía como si estuviera frente a algo sobrenatural. El silencio de la habitación se volvió pesado. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Alejandro y los sollozos de Mariana. Finalmente, él rompió el momento con un tono duro. «Mañana mismo iremos al hospital. Quiero que lo revisen». «¿Por qué no puedes aceptar que Dios está obrando?», replicó Mariana con firmeza. «Porque no creo en eso», contestó Alejandro con rabia contenida. «No voy a permitir que le llenes la cabeza de ilusiones». La tensión se apoderó de los tres. Emiliano, confundido, bajó la mirada, aunque aún sonreía débilmente por lo que acababa de experimentar. Mariana lo acarició con ternura, como si su fe fuera suficiente para sostenerlos a ambos. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se encerró en su despacho, dando vueltas una y otra vez con la copa de whisky intacta sobre la mesa. La imagen de los dedos de Emiliano moviéndose lo perseguía. Por más que buscaba una explicación médica, recordaba la voz que había escuchado al entrar. «Jesús está aquí. Cree y verás». El amanecer lo encontró sentado frente a la ventana, con el rostro cansado y los ojos rojos. No podía negar lo que había visto, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar que fuera obra de un milagro. Su orgullo lo mantenía en pie, aunque cada vez más resquebrajado. En la habitación, Mariana seguía rezando en silencio, y Emiliano despertó con una sonrisa serena. Él estaba convencido de que algo había comenzado, algo que cambiaría su vida. Alejandro, sin embargo, sentía que estaba al borde de un abismo. Un paso más, y tendría que aceptar una verdad que siempre había rechazado. El día después de aquella extraña señal, la tensión en la casa de los Ruiz era tan densa que parecía imposible respirar. Alejandro había insistido en llevar a Emiliano al hospital para que los médicos confirmaran si había alguna explicación lógica. Mariana, aunque aceptó por el bienestar del niño, mantenía firme su convicción de que lo ocurrido no tenía nada que ver con la ciencia. En la sala de espera, Alejandro caminaba de un lado a otro con los puños cerrados, mientras Mariana sostenía a su hijo con calma. El pequeño miraba a sus padres y preguntó con una inocencia que los desarmaba. «¿Y si los doctores dicen que fue un milagro?». Alejandro se detuvo y lo miró fijo. «Los doctores no hablan de milagros, hijo. Ellos hablan de medicina». Mariana acarició la cabeza de Emiliano y añadió con dulzura: «Pero eso no significa que los milagros no existan». El médico salió minutos después y explicó que sí había señales de actividad nerviosa que antes no se habían detectado, aunque aclaró que eso no garantizaba una recuperación completa. Alejandro tomó esas palabras como un triunfo personal. «¿Lo ves?», dijo mirando a Mariana. «La ciencia tiene la respuesta». Ella, sin embargo, le respondió con firmeza: «La ciencia puede explicarlo ahora, pero no explica por qué ocurrió justo después de que Emiliano escuchara esa voz». La conversación se convirtió en un choque de mundos irreconciliables. Alejandro levantaba la voz tratando de convencerla con argumentos racionales, mientras Mariana se mantenía serena, confiando en algo que no podía demostrarse con papeles ni estudios médicos. De regreso en casa, la discusión alcanzó su punto más alto. «No quiero que sigas llenándole la cabeza al niño con esas fantasías», dijo Alejandro golpeando la mesa del comedor. «Le estás dando esperanzas que lo pueden destruir si no se cumplen». Mariana se levantó, temblando de indignación. «¿Fantasías? Lo viste con tus propios ojos. No fue un sueño ni un invento. Fue un regalo de Dios». Alejandro respiró hondo, tratando de contenerse. «Mariana, entiéndelo. Si lo acostumbramos a creer en algo que no puede comprobarse,
terminará desilusionado. Y yo no voy a permitir que sufra más de lo que ya ha sufrido. ¿Y no ves que ya sufre por tu frialdad?, respondió ella con voz quebrada. Tu hijo necesita tu fe más que tus millones. Emiliano, que escuchaba desde la sala, intervino con timidez. Papá, yo sé que fue Jesús. Él me habló. ¿Por qué no me crees? Alejandro se acercó, arrodillándose frente a su hijo. Tenía los ojos húmedos, aunque se negaba a mostrar debilidad. Porque el mundo no funciona así, hijo. Uno tiene que luchar, trabajar duro. Nadie viene a regalarnos nada. El niño lo miró con ternura. Pero yo sentí que sí estaba conmigo. No me lo imaginé. Esas palabras retumbaron en la mente de Alejandro durante horas. Por más que trataba de convencerse de lo contrario, la convicción de su hijo lo desestabilizaba. Se encerró en su despacho, con la mirada fija en una fotografía de Emiliano de cuando era bebé. Pensaba en todo lo que había construido, empresas, edificios, inversiones, y aún así, frente a esa pequeña vida se sentía impotente. Mariana entró suavemente y lo encontró con la cabeza entre las manos. Alejandro, no tienes que cargar con todo tú solo, dijo en voz baja. Deja que Dios te ayude. Él levantó la mirada con rabia contenida. No necesito de nadie. Pero en el fondo, esa frase ya no sonaba tan firme como antes. El enfrentamiento con la fe no había terminado, apenas comenzaba. Y aunque Alejandro seguía aferrado a su orgullo, sabía que cada palabra de su esposa y de su hijo se clavaba como una espina que no podía arrancar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones en la familia Ruiz. Mientras Mariana se aferraba a la certeza de que algo divino estaba obrando en la vida de su hijo, Alejandro intentaba reprimir cualquier pensamiento que lo acercara a esa posibilidad. Sin embargo, la noticia del pequeño avance de Emiliano comenzó a correr entre amigos y familiares, y pronto Alejandro se vio enfrentado a un nuevo tipo de obstáculo, el juicio de su propio mundo social. En una reunión empresarial en un lujoso salón de Santa Fe, rodeado de ejecutivos trajeados y copas de vino caro, Alejandro intentó mantener la compostura. Uno de sus socios, un hombre corpulento llamado Ramiro, soltó una carcajada mientras hablaban de negocios. Alejandro, escuché que tu hijo está milagrosamente empezando a mover las piernas. ¿Qué pasó? ¿Lo llevaron a un brujo? La mesa estalló en risas. Otro socio agregó con sarcasmo. O quizás Mariana hizo una promesa de ir caminando a la basílica. Ya sabes, esas cosas que la gente sencilla cree. Alejandro apretó la mandíbula, conteniendo la furia. Se obligó a sonreír para no mostrar debilidad, pero por dentro cada palabra lo hería. La medicina es la que está ayudando a mi hijo, respondió con frialdad. No hay ningún milagro de por medio. Eso es, Ruiz, replicó Ramiro golpeando la mesa. Tú sí eres un hombre de números, no de cuentos. Las risas continuaron, y aunque Alejandro trató de sumarse al ambiente, sintió un vacío insoportable. Esa noche, al regresar a casa, recordó los ojos de Emiliano cuando le habló de Jesús y comparó esa pureza con la burla cruel de sus colegas. Mariana notó su expresión distante cuando entró. ¿Qué ocurre?, preguntó con suavidad. Él negó con la cabeza, quitándose el saco. Nada, solo negocios. Pero ella lo conocía demasiado bien. Se están burlando, ¿verdad?, dijo con firmeza. Alejandro, no puedes vivir pendiente de lo que digan. Él suspiró y se dejó caer en el sillón. No entiendes, Mariana. Ese mundo es todo lo que tengo. Si empiezo a hablar de milagros, perderé credibilidad. Ella lo miró con compasión. ¿Y de qué sirve la credibilidad si pierdes tu alma? Esa frase quedó flotando en el aire. Alejandro sintió que cada vez estaba más atrapado entre dos realidades, la de los empresarios que lo admiraban por su dinero y la de su familia, que lo necesitaba por algo mucho más valioso. Al día siguiente, la presión social continuó. En una comida con un grupo de inversionistas extranjeros, uno de ellos le preguntó con tono burlón, «Mr. Ruiz, tell me, is it true that your wife believes your child will walk thanks to Jesus?» Las risas se repitieron y Alejandro sintió que la sangre le hervía.
Respondió con diplomacia, pero esa burla internacional le caló hondo. Era como si todo su prestigio estuviera en juego por una fe que él no compartía, pero que comenzaba a rodearlo sin remedio. Esa noche, mientras conducía solo por Paseo de la Reforma, pensó en cómo había llegado hasta ahí. Recordó su infancia humilde en Puebla, las veces que su madre rezaba frente a un altar casero, mientras él soñaba con escapar de la pobreza. Lo había logrado, sí, pero al precio de rechazar todo aquello que oliera a fe. Ahora esa misma fe que había despreciado regresaba para enfrentarlo. Al llegar a casa, encontró a Emiliano despierto, con un cuaderno en las manos. «Papá, estoy dibujando cómo voy a jugar fútbol cuando camine», dijo con una sonrisa. Alejandro lo miró en silencio, con un nudo en la garganta. Afuera, el eco de las burlas de sus socios seguía resonando. Pero en ese momento entendió que el verdadero juicio no era el de ellos. El verdadero desafío estaba dentro de su propia casa, en decidir si confiaba en lo que veía o en lo que se negaba a aceptar. La presión de las burlas seguía persiguiendo a Alejandro como una sombra insoportable. Por más que intentara refugiarse en su rutina, algo en su interior le exigía respuestas. Una tarde, sintiéndose incapaz de soportar más, salió a caminar solo por las calles empedradas de Coyoacán. Quería perderse entre la gente, lejos de los rascacielos y los salones de negocios. El aire olía a café recién molido y a maíz tostado de los puestos callejeros. El bullicio de los artesanos y músicos llenaba la plaza central. Alejandro, vestido con traje oscuro, desentonaba en medio de aquel ambiente popular. Caminó sin rumbo hasta que sus pasos lo llevaron frente a la parroquia de San Juan Bautista, una iglesia colonial que se alzaba imponente entre los árboles. Por un instante pensó en seguir de largo, pero algo en su interior lo detuvo. Respiró hondo y entró. El olor a incienso lo envolvió, y el silencio sagrado del lugar contrastaba con el ruido de la plaza. Se sentó en una de las bancas, sin saber qué hacer. No rezó, no habló, solo cerró los ojos y dejó que el peso de sus pensamientos lo alcanzara. «No suelo ver hombres como usted aquí», dijo una voz tranquila a su lado. Alejandro abrió los ojos y vio a un sacerdote de mediana edad, rostro sereno y mirada profunda. Era el padre Ignacio. Vestía sencillo, con una sotana gastada, y llevaba en la mano un rosario de madera. «No vengo muy seguido a estos lugares», respondió Alejandro con frialdad. Solo necesitaba silencio. El sacerdote asintió. «A veces el silencio dice más que 1000 palabras. ¿Busca respuestas?» Alejandro lo miró con recelo, pero luego suspiró. «No creo en esto. Pero últimamente me pasan cosas que no entiendo». El padre Ignacio lo escuchó sin interrumpirlo. Alejandro, sorprendido por su propia apertura, comenzó a hablar. Le contó sobre la voz que había escuchado, sobre Emiliano moviendo los pies, sobre las burlas de sus socios y el conflicto con Mariana. Cuando terminó se quedó en silencio, esperando un juicio que nunca llegó. «Lo que usted vive no es una casualidad», dijo el sacerdote con calma. «A veces Dios toca primero a través de los más pequeños. Su hijo es un canal de esperanza, aunque usted no lo vea todavía». «¿Y por qué a mí?», preguntó Alejandro con rabia contenida. «He hecho mi vida lejos de todo esto. No creo en milagros». El padre Ignacio sonrió levemente. «Precisamente por eso, porque necesita aprender que no todo se controla con dinero o poder. La fe es un salto al vacío. No se trata de entenderlo todo, sino de confiar». Alejandro se quedó en silencio, con la mirada clavada en el piso. «Tengo miedo de creer», confesó al fin. «Si me equivoco, si todo esto no es real, no sé cómo voy a proteger a mi hijo de la desilusión». El sacerdote puso una mano firme sobre su hombro. «No se trata de protegerlo de la fe, sino de acompañarlo en ella. A veces, lo que más necesita un hijo no es la certeza de un padre, sino su compañía en la duda». Esas palabras lo conmovieron más de lo que esperaba. Sintió un nudo en la garganta y por primera vez en muchos años bajó la cabeza en señal de vulnerabilidad.
El padre Ignacio no lo presionó. Solo le dijo: «Regrese cuando quiera. Dios no tiene prisa, pero tampoco se cansa de esperar». Alejandro salió de la iglesia con el corazón revuelto. Caminó lentamente por la plaza, escuchando el sonido de una guitarra callejera. No tenía respuestas definitivas, pero había encontrado algo que nunca esperaba: un oído dispuesto a escuchar sin juzgarlo. Y esa simple experiencia lo hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, un poco menos solo. Los días siguientes a la conversación con el padre Ignacio fueron distintos para Alejandro. Aunque seguía resistiéndose a la idea de un milagro, no podía sacudirse de la mente las palabras del sacerdote. Cada vez que miraba a Emiliano, sentía que algo invisible estaba ocurriendo, algo que no podía explicar ni controlar. Una mañana, mientras Mariana ayudaba a su hijo a vestirse, Alejandro entró al cuarto. El niño estaba sentado en la cama con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. «Papá, mira», dijo con entusiasmo. Con un esfuerzo visible, Emiliano apoyó las manos en la orilla del colchón y trató de ponerse de pie. Sus piernas temblaron, pero logró mantenerse erguido unos segundos antes de caer de nuevo sentado. Mariana lo abrazó emocionada y Alejandro se quedó paralizado con la respiración entrecortada. «Fue solo un intento», murmuró, buscando consuelo en la lógica. «No hay que exagerar». «No, Alejandro», respondió Mariana con lágrimas en los ojos. «Esto es más de lo que jamás nos prometieron los médicos». El niño, jadeando por el esfuerzo, agregó con determinación: «Voy a seguir intentando hasta que lo logre». Alejandro salió de la habitación con el corazón en un torbellino. Se encerró en su despacho, pero esta vez no abrió ni un solo documento. Cerró los ojos y recordó a su hijo de pequeño, los primeros meses en que los doctores habían confirmado que nunca podría caminar. Recordó la frialdad con la que había recibido la noticia, ocultando su dolor en contratos y reuniones. Y ahora, frente a la posibilidad de que todo cambiara, lo único que sentía era miedo. La noticia se expandió rápidamente entre los empleados de la casa y los familiares más cercanos. Algunos lo celebraban como un milagro, otros lo tomaban con cautela. Una tarde, la madre de Mariana los visitó y, al ver a su nieto intentar dar pasos con apoyo, se llevó las manos al rostro. «Virgen Santísima», exclamó entre lágrimas. «Este niño es un testimonio de fe». Alejandro sintió incomodidad con esas palabras. No quería escuchar que todo se debía a lo divino. Para él, aún debía haber una explicación médica, pero al mismo tiempo, su certeza se resquebrajaba cada vez más. Esa misma noche, mientras cenaban juntos, Emiliano volvió a intentarlo. Con ayuda de Mariana, logró mantenerse de pie durante varios segundos, mirando a su padre con ojos llenos de esperanza. «Papá, ¿me viste? Estoy más fuerte». Alejandro tragó saliva, sin saber qué decir. Quería abrazarlo, felicitarlo, pero el orgullo lo mantenía rígido. Solo murmuró: «Sí, hijo, te vi». Mariana lo observó con decepción. «¿Eso es todo lo que vas a decir? Nuestro hijo está haciendo lo que era imposible, y tú actúas como si nada pasara». «No quiero que se ilusione demasiado», contestó él con dureza. «No podemos celebrar algo que quizá no continúe». «¿O no quieres aceptar que no puedes controlarlo todo?», replicó Mariana con firmeza. Ese intercambio dejó un silencio incómodo en la mesa. Emiliano, sin embargo, siguió sonriendo, convencido de que lo que estaba viviendo era real y crecería cada día. Esa noche, Alejandro se quedó despierto hasta tarde. Caminaba por los pasillos de la mansión, escuchando los ecos de las risas de su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en números ni en negocios, solo en esa pequeña vida que parecía desafiar lo imposible. El milagro seguía creciendo, y aunque intentara negarlo, Alejandro sabía que algo se estaba moviendo no solo en las piernas de Emiliano, sino también en lo más profundo de su propio corazón. El teléfono de Alejandro no dejaba de sonar. Después de semanas de incertidumbre por el contrato perdido en Monterrey, una nueva oportunidad apareció sobre la mesa.
una propuesta de expansión internacional con inversionistas de Estados Unidos y Europa. El acuerdo prometía duplicar el valor de su empresa y consolidarlo como una de las figuras más influyentes del mundo financiero en México. La reunión decisiva sería en Nueva York, dentro de 10 días. Todos sus socios lo presionaban para aceptar, recordándole que era la oportunidad de su vida. Sin embargo, en su casa ocurría algo que lo descolocaba. Emiliano seguía progresando. Cada día podía mantenerse un poco más de pie, y sus intentos de caminar, aunque torpes, eran más constantes. Una tarde, mientras revisaba los documentos del proyecto, Mariana entró al despacho con expresión seria. «Alejandro, necesitamos hablar». Él levantó la vista, molesto por la interrupción. «¿Qué pasa? Estoy en medio de algo importante». «Importante también es nuestro hijo», replicó ella con firmeza. «En 10 días tiene una cita clave con los médicos para evaluar sus avances. No puede faltar». Alejandro frunció el ceño. «Eso puede esperar. Lo de Nueva York no». Mariana se cruzó de brazos, con la mirada fija en él. «¿Otra vez vas a poner el dinero por encima de tu hijo?» La pregunta lo golpeó como un mazazo. «No es así. Estoy asegurando su futuro». «¿Su futuro o tu orgullo?», respondió ella sin titubear. «Emiliano no necesita más millones. Necesita a su padre». El silencio llenó la habitación. Alejandro sintió la sangre hervir. Estaba acostumbrado a ganar todas las discusiones con lógica, pero las palabras de Mariana se clavaban en un punto débil que no quería reconocer. Esa noche, mientras Emiliano practicaba unos pasos con ayuda de su madre, Alejandro lo observaba desde el pasillo. El niño sudaba, sus piernas temblaban, pero la determinación en su rostro era inquebrantable. «Papá, ¿me vas a ver en mi cita con los doctores?», preguntó de pronto con la respiración entrecortada. Alejandro tragó saliva. «Claro que sí, hijo». Pero en su interior dudaba. ¿Qué pasaría si viajaba y lograba cerrar el negocio? ¿Qué pasaría si se quedaba y dejaba escapar la oportunidad de su vida? En los días siguientes, los correos y llamadas aumentaron. Sus socios lo presionaban. Incluso llegaron a enviar un jet privado a su disposición. Ramiro, el mismo que se había burlado antes, lo llamó directamente. «Alejandro, no puedes perderte esta cita. Si no vas, tu imagen quedará dañada. Piensa en lo que está en juego». Colgó el teléfono con un peso insoportable en el pecho. Esa noche salió a caminar solo por los jardines de su mansión. El viento frío acariciaba su rostro, y cada paso que daba lo hundía más en su dilema. Por primera vez en años, no sabía qué camino elegir. Al entrar de nuevo, encontró a Emiliano dormido en el sofá, abrazado a un balón de fútbol. Se le escapó un suspiro. Acarició el cabello del niño y pensó, ¿de qué sirve conquistar el mundo si pierdo esto? Mariana apareció detrás de él, con voz suave pero firme. «La vida te está dando una prueba, Alejandro. No es sobre dinero, es sobre amor. Decide bien, porque tu hijo no recordará tus negocios, pero sí recordará si estuviste o no a su lado». Alejandro no respondió. Se quedó en silencio, mirando el rostro tranquilo de su hijo dormido. En su interior el orgullo luchaba contra una verdad que ya no podía negar. Los días previos al viaje a Nueva York fueron una batalla constante en la mente de Alejandro. Cada correo, cada llamada, cada mensaje de sus socios era una presión para que tomara el avión y asegurara la expansión internacional. Por otro lado, cada mirada de Emiliano, cada paso tembloroso que intentaba dar, era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. La mañana del vuelo, Alejandro estaba sentado en su despacho con el pasaporte y los boletos sobre la mesa. El silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj. Mariana entró despacio, con una serenidad que contrastaba con la tormenta que él llevaba dentro. «¿Ya decidiste?», preguntó mirándolo a los ojos. Él apretó los boletos entre las manos, sin responder. «Tienes que entender», dijo finalmente, «que esto puede asegurar el futuro de nuestra empresa, de todos nosotros». Mariana se acercó y apoyó su mano sobre la suya. «Nuestro futuro no está en esa empresa, Alejandro. Está en este hogar,
¿De qué sirve asegurar millones si pierdes a tu hijo? Las palabras lo atravesaron con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el dinero no podía justificarlo todo. Respiró hondo, se levantó y rompió los boletos en pedazos. «No voy a ir», dijo con voz firme, aunque los ojos le brillaban de incertidumbre. Mariana lo abrazó, con lágrimas silenciosas. «Acabas de tomar la decisión más valiente de tu vida». Horas después, mientras sus socios lo llamaban furiosos, Alejandro apagó el teléfono y se concentró en acompañar a Emiliano en su cita médica. El niño estaba nervioso, pero feliz de que su padre estuviera a su lado. «Papá, ¿vas a verme caminar hoy?», preguntó con ilusión. Alejandro sonrió débilmente. «Voy a estar contigo en cada intento». En el hospital, los doctores observaron con asombro los avances de Emiliano. Logró mantenerse de pie por más de un minuto y dar un par de pasos con apoyo. No era una recuperación completa, pero era mucho más de lo que habían pronosticado. Mariana lloraba de alegría, y Alejandro por primera vez no buscó explicaciones. Solo sintió un profundo agradecimiento. Al salir, Emiliano lo tomó de la mano. «Gracias por venir, papá. Si tú estás aquí, me siento más fuerte». Esas palabras derrumbaron la última muralla de orgullo que quedaba en Alejandro. Comprendió que había estado ausente demasiado tiempo, escondido tras el dinero y los negocios, cuando lo único que su hijo necesitaba era su presencia. De regreso en casa recibió una llamada de Ramiro. La voz del socio estaba cargada de reproches. «¿Estás loco, Alejandro? Acabas de perder la oportunidad de tu vida». Alejandro respiró profundo antes de responder. «No, Ramiro. Acabo de salvar lo más importante de mi vida». Colgó el teléfono sin remordimientos. En ese momento, supo que había dado un paso irreversible. Había sacrificado el negocio más grande de su carrera, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Esa noche, la familia cenó unida. Emiliano, con una sonrisa de oreja a oreja, levantó su vaso de jugo y dijo: «Brindemos porque pronto voy a caminar solo». Alejandro levantó su copa de agua y lo miró con ternura. «Brindemos, hijo, y que nunca más me falte el valor de estar contigo». El sacrificio estaba hecho. Y aunque el costo en su mundo empresarial sería alto, Alejandro sabía que había tomado la decisión correcta, porque ese día entendió que el verdadero éxito no se mide en millones, sino en la capacidad de elegir el amor por encima del orgullo. El sacrificio de Alejandro había marcado un antes y un después en la dinámica de la familia. Ya no era el empresario distante que se perdía en reuniones interminables, sino un hombre que, por primera vez en muchos años, se permitía estar presente. Sin embargo, en su interior seguía existiendo un peso. Necesitaba reconciliarse no solo con su familia, sino también con aquello que siempre había rechazado. Mariana lo sabía. Por eso, un domingo por la mañana, le tomó de la mano y le dijo con dulzura: «Acompáñanos hoy a la basílica. No tienes que rezar si no quieres. Solo ven con nosotros». Alejandro dudó al principio, pero al ver la ilusión en los ojos de Emiliano, asintió en silencio. Esa misma tarde los tres viajaron hacia la Basílica de Guadalupe, en el corazón de la Ciudad de México. El camino estaba lleno de peregrinos que avanzaban a pie, algunos descalzos, otros cargando imágenes o flores. Alejandro los observaba con mezcla de extrañeza y respeto. «¿Por qué hacen esto?», preguntó mientras caminaban. «Porque la fe los mueve», respondió Mariana. «Lo hacen por amor, por gratitud, por esperanza». Al llegar, el ambiente lo envolvió. El murmullo de las oraciones, el aroma a incienso, las veladoras encendidas que iluminaban los rostros cansados pero llenos de paz. Alejandro, acostumbrado a lujos y silencios fríos, se sintió sobrecogido por aquella multitud anónima, unida en un mismo acto de fe. Dentro del templo, Mariana se arrodilló frente a la imagen de la Virgen, mientras Emiliano imitaba el gesto con esfuerzo. Alejandro se quedó de pie, inseguro, pero algo en su interior comenzó a quebrarse. Recordó todas las veces que había despreciado esas tradiciones, las burlas que hacía de quienes peregrinaban, y de pronto se sintió pequeño,
desnudo frente a una realidad que no podía controlar. Mariana tomó su mano con ternura. «No tienes que decir nada, Alejandro, solo abre tu corazón». Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Se arrodilló torpemente junto a su esposa y su hijo, cerró los ojos y por primera vez en muchos años dejó que su voz interior hablara. «No sé cómo hacerlo. No sé si merezco pedir algo. Pero gracias. Gracias por darme la oportunidad de ver a mi hijo de pie. Perdóname por mi soberbia, por mi orgullo». Mariana, al escuchar su voz quebrada, también lloró. Lo abrazó con fuerza y susurró: «Dios siempre escucha, aunque lleguemos tarde». El abrazo en ese altar fue más que un gesto, fue una reconciliación profunda. Alejandro, que durante años había cargado con culpas silenciosas y distancias emocionales, se permitió ser vulnerable frente a su familia y frente a Dios. Al salir, Emiliano lo miró con una sonrisa radiante. «Papá, hoy caminaste conmigo, aunque no lo veas». Alejandro lo tomó en brazos, riendo entre lágrimas. «Tienes razón, hijo, y prometo no soltarte nunca más». Esa tarde, al regresar a casa, la relación entre Alejandro y Mariana había cambiado. Él se acercó a ella en la cocina, donde ella preparaba la cena, y la rodeó con sus brazos. «Gracias por no rendirte conmigo», le dijo en voz baja. «Yo habría dejado de creer en mí hace mucho». «Yo tampoco podía sola», respondió Mariana. «Fue Dios quien nunca dejó de buscarnos». El peso de aquellas palabras le dio paz. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no se sintió derrotado ni vacío. Se sintió en casa. La reconciliación no era solo con su familia ni con la fe, sino consigo mismo. Y aunque aún quedaban pruebas por superar, esa noche entendió que el verdadero camino no era el del poder ni la riqueza, sino el del amor y la humildad. El aire en Puebla estaba impregnado de aromas familiares: mole recién hecho, tortillas calientes y café de olla. La familia Ruiz había viajado para reunirse con los abuelos de Mariana, buscando un respiro en medio de los cambios recientes. La vieja casa, con sus paredes de adobe y su patio lleno de bugambilias, estaba repleta de risas y voces. Todos querían ver a Emiliano, el niño que, contra todo pronóstico, había comenzado a moverse por sí mismo. Durante la comida familiar, los tíos y primos lo rodeaban, haciéndole preguntas y alentándolo con palabras de cariño. Alejandro observaba en silencio, sentado junto a Mariana, con el corazón palpitando de una manera distinta. Ya no era el hombre de mirada fría y distante. Había aprendido a mirar de frente lo que realmente importaba. De pronto, Emiliano, con una determinación que sorprendió a todos, dejó a un lado la silla en la que estaba sentado. Se puso de pie con esfuerzo, apoyando una mano en la mesa. Los murmullos se apagaron de inmediato, y un silencio reverente llenó el ambiente. «Papá», dijo el niño con voz temblorosa pero firme, «quiero caminar hacia ti». Alejandro sintió que el mundo entero se detenía. Se levantó despacio, con los ojos vidriosos, y abrió los brazos. «Aquí estoy, hijo. Ven». Emiliano dio un primer paso inseguro, tambaleándose. Mariana contuvo la respiración, con las manos apretadas contra el pecho. El segundo paso fue más firme, y el tercero, aunque torpe, lo acercó aún más a su padre. Cada movimiento parecía una eternidad, un milagro unfolding ante los ojos de todos. Las lágrimas comenzaron a brotar de los rostros presentes. Los abuelos sollozaban, los primos se tapaban la boca de asombro, y Mariana murmuraba entre lágrimas: «Gracias, Señor, gracias». Alejandro no podía contenerse. Sentía un fuego en el pecho, una mezcla de amor, fe y gratitud que lo desbordaba. «Tú puedes, hijo, solo un paso más». Y entonces ocurrió. Emiliano, con un último esfuerzo, se lanzó hacia los brazos de su padre. Alejandro lo sostuvo fuerte contra su pecho, rompiendo en llanto. El niño reía orgulloso mientras todos aplaudían y gritaban de alegría. «Te lo dije, papá», susurró Emiliano entre risas y lágrimas. «Jesús me lo prometió». Alejandro lo abrazó con fuerza, incapaz de hablar. Solo pudo murmurar al oído de su hijo:
Sí, hijo. Y yo nunca más volveré a dudar de ti. El ambiente en la casa se transformó. No era solo la celebración de un niño que lograba caminar, era la certeza compartida de que algo más grande había intervenido. Para Alejandro, aquellas palabras que había escuchado semanas atrás resonaban ahora con total claridad. Jesús está aquí. Cree, y verás. Miró a Mariana, que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas y amor. Caminó hacia ella con Emiliano en brazos y la rodeó con un abrazo que parecía borrar años de distancia. «Tú nunca dejaste de creer», dijo Alejandro con voz quebrada. «Y por eso hoy estamos aquí». Mariana sonrió entre lágrimas. «Nunca es tarde para volver a empezar». La familia entera se unió en un aplauso espontáneo. Los abuelos, conmovidos, se acercaron a besar la frente de Emiliano, mientras los primos lo rodeaban celebrando cada paso. Alejandro, con el corazón desbordado, levantó la vista al cielo. Por primera vez en su vida no pidió nada, no negoció, no exigió. Solo agradeció en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Esa noche, mientras el cielo de Puebla se iluminaba con estrellas claras, Alejandro supo que su vida jamás volvería a ser la misma, porque había presenciado lo imposible, y lo imposible se había vuelto parte de su historia. El regreso a la Ciudad de México fue distinto. Alejandro no veía los edificios con la misma mirada calculadora de antes, ni pensaba en las bolsas de valores mientras el tráfico se extendía interminable en Reforma. Por primera vez en años, sentía paz. La imagen de Emiliano caminando hacia él en la casa de Puebla se repetía en su memoria como un faro que lo guiaba hacia una nueva vida. Los cambios fueron inmediatos. Alejandro tomó la decisión de delegar gran parte de sus negocios. Los contratos y las juntas dejaron de ocupar el centro de su existencia. En su lugar, dedicó tiempo a estar con su familia. Llevaba a Emiliano a terapias, caminaba con él por los jardines y lo acompañaba a la escuela cuando pudo regresar. Mariana, sorprendida y agradecida, veía cómo aquel hombre antes ausente, ahora se convertía en un padre presente y en un esposo diferente. Un día, mientras desayunaban juntos, Emiliano preguntó con la espontaneidad que lo caracterizaba: «Papá, ¿ya no vas a trabajar nunca?». Alejandro rió suavemente y le acarició la cabeza. «Claro que sí, hijo. Pero ahora mi trabajo más importante es estar con ustedes». Mariana lo miró con ternura, consciente de cuánto había cambiado. No era un discurso vacío, sus acciones lo confirmaban. Alejandro comenzó a destinar parte de su fortuna a proyectos sociales. Financió hospitales infantiles en Oaxaca y Chiapas. Apoyó programas de rehabilitación y fundaciones para niños con discapacidad. Descubrió que dar no lo empobrecía, sino que lo enriquecía de una manera que jamás había sentido. En una entrevista que le hicieron en un canal de televisión, un periodista le preguntó: «Señor Ruiz, ¿qué lo llevó a cambiar su rumbo?». Alejandro sonrió con serenidad. «El milagro de mi hijo. No hablo solo de que haya comenzado a caminar. El verdadero milagro fue enseñarme a creer de nuevo, a entender que el amor y la fe son más valiosos que cualquier cifra en una cuenta bancaria». Sus palabras resonaron en muchos, aunque algunos colegas del mundo empresarial lo miraban con recelo. A Alejandro ya no le importaba. Había dejado de vivir pendiente de las burlas y los juicios. Había aprendido que la única aprobación necesaria era la de su familia y la de Dios. Las noches en la mansión ya no eran frías ni silenciosas. Se llenaban de risas, de historias contadas alrededor de la mesa, de juegos improvisados en el jardín. Alejandro se convirtió en un hombre distinto, pero sobre todo en un padre distinto. Un sábado por la tarde, mientras caminaban juntos por Chapultepec, Emiliano corrió unos pasos adelante y se volteó con una sonrisa inmensa. «Mírame, papá, ya puedo correr». Alejandro lo observó con lágrimas en los ojos, recordando la primera vez que escuchó aquella voz misteriosa en su casa. «Jesús está aquí. Cree, y verás». Ahora entendía que no había sido un eco pasajero, sino una promesa cumplida.
Se acercó a Mariana, tomó su mano y le susurró: «Gracias por nunca rendirte. Yo estuve ciego demasiado tiempo». Ella sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Lo importante es que volviste a casa, Alejandro. La transformación estaba completa. El millonario orgulloso y distante había muerto y en su lugar había nacido un hombre nuevo, uno que comprendía el verdadero valor de la vida». Querido espectador, esta historia nos recuerda que los milagros existen, pero a veces no se manifiestan solo en lo visible, sino en los cambios invisibles del corazón. Y si esta narración te tocó de alguna manera, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que inspiran, conmueven y transforman. Y no te detengas aquí. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla, donde te espera otra historia capaz de encender tu fe y renovar tu esperanza.